Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, y aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido aprisa, anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Gusto para nosotros esta mañana encontrarnos como Iglesia Nacional Presbiteriana de México en este sábado que el Señor nos ha permitido de la cumbre. Esperamos que hayan transcurrido ya horas de bendición para todos ustedes. Yo estoy muy contento por la oportunidad que se me ha dado de presentar a estos hombres de Dios en diferentes lugares de México. Le agradezco mucho en primer lugar al pastor David Silva Basurto, allá en la Ciudad de México, también en el norte del país, allá donde se come la mejor carne, dicen los que saben, está el pastor Jorge Alemán. Él está casado con mi hermana Marisela Mendoza, tienen 3 hijas. Él pastorea la Iglesia Jesucristo, Fuente de Redención, allá en Monterrey, Nuevo León. Y por supuesto, no sé cuál de todos los alimentos emblema de Yucatán debo mencionar. La cochinita se la pelean todo mundo, pero allá en Yucatán le agradezco muchísimo al pastor David Correa que esté con nosotros esta mañana. Pastor David, él está casado con mi hermana Grisel Luna, tienen 3 hijos y ellos pastorean la Iglesia Jesús en Progreso, Yucatán, para poder conversar acerca de cuáles son las nuevas herramientas que necesita desarrollar la pastoral actual. Estoy seguro que nadie de los que estamos aquí se imaginaba que íbamos a estar viviendo en el 2021 estos tiempos tan desafiantes
que estamos enfrentando. Pero cada uno de ellos en sus diferentes trincheras, en sus diferentes experiencias, el Señor les sigue utilizando también para podernos enseñar, para poder conversar, compartirnos opiniones, experiencias en torno a sus desarrollos y pastorales. Así que lo primero que quiero mencionar es que cuando nosotros hablamos de nuevas herramientas en la pastoral o que utiliza un pastor en su día a día para poder desarrollar esta obra que el Señor le ha puesto, necesitamos necesariamente conocer cuáles son estas herramientas. Así que lo primero que me gustaría hacer es que cada uno pudiera mencionar por lo menos 3 herramientas. A lo mejor el último la va a tener más complicada porque ya van a mencionarse herramientas anteriores, pero vale la pena repetir seguramente alguna herramienta desde otra óptica. ¿Cuáles son herramientas desde su consideración, pastores, valiosas, fundamentales, que apoyan, que ayudan a un pastor a desarrollar su trabajo y su experiencia? Actualmente, pues ese es el énfasis en el ministerio, los medios de gracia. Y con esto quiero decir que soy más intencional en confiar en el poder de estos medios ordinarios de gracia. La predicación de la palabra, ¿sí? Bueno, el ministerio de la palabra en general, es decir, que incluye predicación, incluye, por supuesto, la enseñanza, la consejería de la palabra, oración, los sacramentos. Y en realidad, pues mi ministerio se ha vuelto muy ordinario. No hay nada de espectacular ni de atractivo en un sentido. Es simplemente como el viejo comercial de shampoo, ¿verdad? Aplique, enjuague, repita, aplique, enjuague, repita, ¿no? Y confiar que el Señor pues dará el crecimiento. Le agradecemos mucho, pastor. El pastor ya nos ha dado una introducción contundente a toda esta parte de los medios de gracia. Aparte de los 4, pastor Jorge Alemán, ¿alguno que le gustaría destacar de la palabra, los sacramentos, la oración, la visitación? Algo que tratamos de enfatizar mucho, al menos inmerso yo, un servidor, en el movimiento de plantación de iglesias en el norte del país, es un aspecto sobre la relación de la iglesia con la ciudad, el amor hacia la ciudad, el amor en la misericordia y en la justicia. Y esa es parte también, creo, fundamental de las herramientas donde el cristiano y la iglesia necesita ver, no solo hacia adentro o hacia la persona misma, sino individuo, sino hacia la comunidad. Cómo la misma pastoral tiene que ver el intencionalmente mover a las personas y a la iglesia a enfocar sus acciones y sus pensamientos hacia pensar en los otros. Y no estoy hablando de la misericordia como instrumento de evangelización, sino la misericordia, como amor a esa persona necesitada, la justicia como poder apoyar a aquel que lo necesita, o instrumentos en donde ministerios que la iglesia pueda desarrollar para hacer luz y ser sal, ¿verdad? Pastor David Silva, ¿qué nos puedes comentar? Y me parece que nunca nos habíamos imaginado que la parte tecnológica fuera una herramienta y fuera un tema hoy, ¿no? Entonces, me parece que yo no sé cuál es la experiencia de mis hermanos, pero yo recuerdo hace muchos años cuando alguna vez vi a un pastor hacer una oración por teléfono con una persona, yo decía qué falta de pastoral, porque no podía darse el tiempo de ir a ver a su casa a esa persona y orar por esa persona. Pero hoy todos nos hemos visto desafiados a orar por una persona por teléfono, ¿no? A escuchar un mensaje de voz vía WhatsApp, a enviar un mensaje de saludo a través de un video. Y entonces la parte tecnológica hoy se vuelve una herramienta fundamental para que podamos llevar el consuelo, la palabra, todos estos medios de gracia, debido a que el 1 a 1 en este momento no es tan fácil de llevarlo a cabo, ¿no? El hecho de ir y visitar a una familia, pues se vuelve complicado. Entonces, nadie hubiera imaginado que el celular podría ser como el kit, un elemento del kit pastoral que alguien tendría que tener. Gracias. Alguna vez leí
al pastor Rick Warren en su libro de Una iglesia con propósito, que él hablaba de dos líneas que uno tiene que distinguir: lo que no se puede cambiar y lo que sí se puede cambiar, ¿no? El fundamento y la forma. Y él decía en su libro, cuando tú sabes lo que no puedes cambiar, entonces todo lo demás se puede cambiar. El pastor David Correa al inicio empezaba a hablar precisamente de los fundamentos de la vida pastoral, pero sin lugar a dudas, conforme hemos escuchado también las otras opiniones, hemos visto que estos fundamentos van a continuar acompañando la vida de la iglesia, pero los tiempos han requerido que las formas estén mutando y estén cambiando, porque no tenemos las iglesias hoy en día como las conocimos 2 o 3 años atrás. Pero algo que mencionaba el pastor David es precisamente subirnos a este vehículo de la tecnología. Y yo quiero mencionar aquí con estos 3 hombres de Dios algunas palabras que estoy seguro que ya están siendo parte de la pastoral. Por ejemplo, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter como redes sociales, ¿no es cierto? TikTok. Muchos ya estamos familiarizados con el uso del WhatsApp de estas maneras masivas. Seguramente también con la vida de podcast, con todo esto que ha tenido que invertir la iglesia en instrumentos tecnológicos, en luces, en cámaras, en internet más rápidos, en todo lo que ha requerido. A mí, la pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué le ha costado o cómo fue el proceso? ¿Qué les costó trabajo a ustedes, a su iglesia, en la incorporación de entender el mundo que hoy estábamos viviendo? Yo tengo 6 años como pastor titular en la actual iglesia en la que estoy, en Jesucristo Fuente de Redención. Y el pastor anterior, hace 10 años, empezó a comprar cámaras para poder empezar a transmitir los servicios de adoración vía internet. Y interesantemente causó mucha crítica, causó mucho levantamiento de cuestionamientos, qué se estaba transmitiendo y las desventajas y lo que iba a causar a la iglesia. Entonces, cuando llega este momento de la pandemia, la iglesia en cierta forma ya tenía tiempo transmitiendo. Teníamos muy pocas personas que nos seguían, 10, 15 personas cada domingo que podían seguirnos. Pero la transición de alguna manera para la iglesia fue muy natural. Fue simple y sencillamente continuar y empezar a mejorar lo que se estaba haciendo. Y creo que nosotros, como muchos, empezamos a movernos a través de esa manera, ¿verdad? Cómo poder implementar un estudio bíblico, cómo poder aprender a hacerlo correctamente, cómo tener el mejor reunión de oración posible vía de estas maneras tecnológicas, etcétera. Entonces creo que por un lado fue, en el caso nuestro, muy sencillo. Simple y sencillamente continuamos haciendo lo que estábamos haciendo en los servicios de adoración, pero el ministerio de alguna manera empezó a cambiar para ver cómo podrías acercarte y los beneficios que esto podría traer. Y podríamos hablar un poco más de esos beneficios que también la tecnología nos ha traído el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Jorge. Pastor David Silva. El caso de Puerta de Salvación es un caso interesante para nosotros porque no con tanta antelación como lo plantea el Pastor Jorge. Nosotros unos meses antes de la pandemia, el año anterior, habíamos iniciado con la idea de transmitir a través de redes sociales y ya habíamos empezado a operar y lo estábamos haciendo de una forma bastante precaria, muy intuitiva, ¿no? Y cuando se viene el momento de la pandemia, prácticamente nosotros ya estábamos en el proceso de iniciar transmisiones. Entonces, en ese sentido, el cambio fue, hablando tecnológicamente, no tan complicado, aunque eso no significa que no fuese absolutamente desafiante, ¿no? Porque llegamos a un punto en el que deseábamos que hubiese buena calidad de audio y de video, porque hoy nos parece que eso es algo muy importante en las redes sociales, es muy, muy importante para captar la atención de la gente.
Y al mismo tiempo, entramos en la disyuntiva teológica, litúrgica, de cómo hacer lo que veníamos haciendo históricamente. Y entonces había dos caminos: hacerlo como siempre lo estábamos haciendo o hacer algunas modificaciones para poder de alguna manera embonar un poco más en redes sociales. Pero se vuelve sumamente difícil compartir el evangelio a una cámara donde no ves a nadie, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con la tecnología, no solo tiene que ver con la gente, sino cómo haces de mejor manera tu labor pastoral para poder llegar a la mente y al corazón de las personas con la palabra del Señor. Nos inventamos unas luces ahí, con unos tubos, pusieron unas lámparas de esas de techo. Las cámaras que usamos, algunos de repente, y quiero aprovechar este momento para decir una cosa que es muy importante, algunos me han dicho, algunos no me lo han dicho, pero algunos sí me lo han dicho, que eso lo hacemos porque tenemos dinero. Y quiero desmentir absolutamente eso. El tema no es un tema estrictamente de dinero. Nosotros transmitimos con cámaras de videovigilancia. Ni siquiera son cámaras de esas, algunas cámaras robotizadas o cámaras especiales. No, nosotros tenemos cámaras específicamente de videovigilancia y con eso transmitimos. Y con el equipo que teníamos, y las lámparas las inventamos, y empezamos a hacer pininos en un montón de cosas para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es el elemento fundamental aquí? Me parece que es el mismo elemento de siempre: la iglesia. Permitir que la gente participe con los dones y con las experiencias que tiene. Pastor David Correa, ¿dónde estaba el pastor David Correa parado cuando arrancó la pandemia? ¿Cómo estaba la Iglesia Jesús? Quizá la mejor metáfora en la que puedo pensar es en una película, El Mago de Oz. Yo creo que mi experiencia fue la de Dorothy y su perrito Toto. Vino este remolino, como bien decía el pastor Eliel, esta vorágine, y de pronto me encontré en un lugar extraño. Y como Dorothy le dijo a Toto, Toto, siento que ya no estamos en Kansas. Y esa fue mi experiencia, literalmente de un día para otro. De manera que entonces, cuando cerramos la iglesia, nos hicimos la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, lo primero que hicimos fue decidir que teníamos que, de alguna manera, continuar con los cultos, y empezamos a grabar en audio el culto entero en audio. Bueno, primero fue, en realidad, lo primero fue nada más el sermón. Ya después empezamos a grabar en audio los cultos. Y entonces, por un tiempo, así estuvimos hasta que un hermano en la iglesia hizo un donativo para un par de cámaras. Y también se hizo un donativo para algo de equipo de audio y demás. Y empezamos a implementar pues el uso de cámaras y grabar los cultos en video. Sin embargo, nosotros decidimos no transmitir los cultos en vivo. Y quizá esto más adelante quizá podamos conversar al respecto. La decisión tuvo que ver más bien con una cuestión de filosofía de ministerio, con una cuestión de filosofía del culto, ¿verdad? Pero grabamos los cultos y los transmitíamos el domingo. Esto fue algo muy duro para nosotros, y cuando digo nosotros me incluyo. ¿Por qué? Bueno, nuestra iglesia, a diferencia quizá de las dos iglesias representadas aquí por los pastores, nosotros no teníamos ninguna experiencia con este tipo de plataformas y demás. Y dos, la otra razón es que, bueno, paradójicamente, para alguien que trabaja con líderes de jóvenes, yo quizás soy conocido por estos lares por casi, y eso es algo erróneo, debo decir, casi como ludita, ¿no? Como si yo estuviera en una cruzada quijotesca para derrotar a la Big Tech, ¿no? Y cosas de ese tipo. Pero no es así. Fue muy difícil para mí porque por varios años ya yo había insistido y sigo insistiendo en que nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con respecto a este asunto de las tecnologías de información y comunicación. Yo creo que
que a veces nosotros celebramos lo que ganamos, pero no nos ponemos a pensar en lo que perdemos, ¿sí? En lo mucho que estamos perdiendo con estas tecnologías de comunicación e información. Interesante, la verdad que esta ronda de respuestas nos ha parecido muy desafiante, también muy reflexivo en lo que hemos escuchado. El pastor Jorge nos mencionaba precisamente los beneficios y ahora también el pastor David Correa nos menciona los cuidados. Y es que la verdad que lo que estamos experimentando en este tiempo creo que pudiera parecer un desafío de una tensión que está enfrentando la iglesia. ¿Qué va a pasar si Dios lo permita, termina esta pandemia, pero pueden venir otras más adelante? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué debiéramos sí aprender de este tiempo para tenerlo listo si esto regresara? Yo creo que para mí uno de los pasajes de la Escritura, de hecho dos, que me ayudan a poner en perspectiva el asunto de la tecnología y el ministerio, es lo que el apóstol Juan dice en su segunda y su tercera carta. Habla Juan de WhatsApp, habla de Facebook, habla de Twitter, no, por supuesto que no, pero al mismo tiempo sí, porque la Biblia no habla de tecnologías de la comunicación, pero habla de comunicación, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante perdóname por aquí por los lentes, es que Juan dice en segunda de Juan 12, y aquí leyendo en la Nueva Traducción Viviente, aunque puede ser muy bien la Reina Valera, ¿verdad? La Biblia que Dios inspiró. Dice entonces Juan, tengo mucho más que decirles. Esto es segunda de Juan 12. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarles pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Y luego en tercera de Juan 13 y 14 dice, tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. Obviamente el apóstol Juan no se oponía al uso de tecnología. Él usó la tecnología disponible en su tiempo, papel y tinta, para comunicarse con las personas. Pero al mismo tiempo me parece que Juan reconoce que hay una forma de comunicación que es superior, es decir, cara a cara. Tengo muchas cosas que decirte, pero espero ir a verte para hablar contigo cara a cara. Esta charla voy a invitarlos a todos aquí a Oaxaca, a los tres, para que con tlayudas podamos comer, porque, híjole, creo que hay mucho de dónde poder hablar y tenemos un tiempo muy limitado aquí en la cumbre, pero a mí me gustaría explorar en una ronda final y empezar aquí con mi pastor David Silva. ¿A dónde tenemos que ir, pastor David? ¿Qué piensas tú pastoreando una iglesia en la capital, uno de los lugares más poblados de la tierra? Me llamó la atención una expresión que utilizaste, cómo mediar entre lo virtual y lo presencial, ¿no? Definitivamente, creo que todo lo que se ha dicho aquí es algo muy valioso que se tiene que considerar seriamente. Y quiero hacer varias confesiones que me parecen son importantes. La primera es que yo he sido pastor y miembro de la iglesia presbiteriana desde que reconocí al Señor como mi Salvador. No vengo de familia cristiana, pero desde que yo reconocí al Señor, la única iglesia que conozco es la iglesia presbiteriana. Segunda cosa importante, creo que el valor de la parte presencial me parece el ideal. Todos buscamos. Me parece que el ideal y la comunidad se desarrolla justamente en la parte presencial. Por otro lado, quiero confesar también que a mí me gusta la parte reflexiva, la parte de esta profundidad de la cual se está hablando. Sin embargo, como bien lo dijo mi hermano Correa, estos elementos tecnológicos son una muleta para que la iglesia camine en medio de esta pandemia. Y el problema que yo veo, y es un problema personal que veo en medio de esta pandemia,
y de nuestra necesidad de reflexionar profundamente es que no le damos la muleta a la oveja perniquebrada porque no hemos profundizado en nuestra reflexión. Mientras la pandemia camina, mientras todo esto avanza, de repente nos sumergimos profundamente en la reflexión y no tomamos iniciativas y no hacemos cosas que puedan colaborar para el desarrollo de la iglesia. Es ahí donde nosotros, y principalmente la labor que yo he hecho dentro de la iglesia, optó por tomar estas herramientas y ponerlas a disposición de lo que creemos y creo yo el Señor está haciendo, porque confesamos y creemos que el Señor es Señor de la historia. Y esta historia está dentro de su soberanía y está dentro de su voluntad. Ya lo apuntaba bien mi hermano David Correa, que la tecnología se ve desde la escritura de la palabra del Señor. Se ve en el uso de la imprenta, se ve en el uso de las proyecciones, se ve en el uso de un montón de cosas, ¿no?, que se han dado a lo largo de toda la historia. Y en todas ellas, me parece, el Señor, que es soberano, permite que su pueblo tenga acceso para poder llevar a cabo el ministerio y la labor que Él nos ha encomendado. Por supuesto, también creo que hay que apuntar que los contextos son contextos diferentes y cada contexto ocupa las herramientas de acuerdo a las necesidades que hay en su contexto. Específicamente en el contexto de la Ciudad de México, las cosas son completamente diferentes y es muy complicado pensar en este ideal presencial. Por lo que evidentemente este asunto de seguir teniendo relación como comunidad de manera a distancia, pues va a continuar siendo la forma, ¿no? No estoy diciendo que sea la ideal, pero es la forma que hoy tenemos en este momento. Creo también, por otro lado, que mi parte como siervo es hacer lo que está a mi alcance para llegar y hacer llegar la palabra de Dios a las personas. Eso es lo que creo que hay que hacer. No soy gurú de nada, no quiero ser ejemplo absolutamente de nada, ni plantilla de nada, ni de nadie. Simple y sencillamente estamos caminando juntos, estamos llenos del mismo polvo, lo estamos sacudiendo de maneras parece diferentes, pero finalmente lo que necesitamos transmitir y seguir transmitiendo es que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Gracias, pastor. Qué gran desafío nos planteas. Por supuesto, pienso que cada época y también cada medio tiene sus luces y sus sombras. Recuerdo a finales del siglo pasado, cuando en los sermones escuchaba que la televisión era la caja de Satanás, ¿no es cierto? Como a veces ya iba a decir sanitizaba, pero me ha ganado el tiempo de la pandemia, ¿no? Cómo se satanizaba este medio pensando que únicamente era un instrumento del mal, cuando realmente cuántas personas a través de la televisión también vieron una campaña, escucharon el mensaje de salvación, cuántos aprendieron cuestiones de ciencia, cuántos la literatura les ha desafiado, porque pensamos en el uso correcto y de bendición de este medio. Así que estamos llamados a esta reflexión. Para cerrar también, Pastor Jorge, su participación, quisiera invitarlo a que nos pueda compartir algo, ya que hablamos de herramientas en este conversatorio, alguna herramienta que usted haya aprendido en este año, 3 meses de pandemia. Creo firmemente que es parte de la reflexión de lo que es ser la iglesia y de cómo contestar. He visto iglesias, por ejemplo, que hoy en día pasaron de tener, por ejemplo, nuevas plantaciones de iglesias que luchan con tener un templo, y con rentar económicamente, en donde una iglesia pasó a ser 4 iglesias de casa por lo pronto. Entonces, se reunieron presencialmente, pero se hicieron 4 iglesias de casa y han estado conectados esas 4 iglesias de casa siendo una sola iglesia. Entonces, maneras para dar respuesta, para contestar en medio del tiempo y después cómo conectar. Algo que, por ejemplo, a mí me ha motivado en este año es escribir. Yo nunca escribía mis sermones, pero no los publicaba,
pero, por ejemplo, escribir devocionales, escribir palabra corta, sencilla, que puedas transmitir, ya sea escrita o ya sea que algunos quieran en un mensaje grabado, pero que la palabra llegue. He encontrado esa necesidad dentro de la iglesia. Para cerrar, quisiera preguntarle al pastor David Correa, en estas herramientas que estamos buscando en la reflexión, ya nos compartía el pastor David que está tomando algunas clases. A mí me gustaría, pastor, y también a manera de comercial, que nos cuente qué se está enseñando, cómo son los cursos, las modalidades en el Instituto Next, que pudieran encontrar quienes están viendo este conversatorio, porque estoy seguro que en la búsqueda de herramientas también es importante espacios para la reflexión, espacios para poder afianzar. Las clases eran presenciales aquí en Yucatán, y una de las bendiciones de la pandemia es que pues, al migrar al asunto más a distancia virtual, pues nos ha permitido tener alcance, por ejemplo, ahorita tenemos tres grupos. Tenemos uno en Oaxaca, precisamente, tenemos uno en Tampico, y a través de FEM, tenemos uno en Mérida, y próximamente probablemente vamos a tener otros más, ¿no? Entonces, gracias a estas tecnologías podemos dar este entrenamiento, capacitación, formación, etcétera, a personas sin que tengan que trasladarse. Ahorita estamos empezando a hacer unos podcasts que pues tienen la intención de ofrecer información sobre temas que tienen que ver con la cultura juvenil del tercer milenio y con temas relevantes para líderes y pastores juveniles. Y pues próximamente vamos a estar produciendo también una revista digital también que esperamos pueda salir 4 veces al año y así por el estilo, ¿no? Estamos también con el Seminario San Pablo en la ciudad de Mérida. Estamos ofreciendo una maestría en ministerio a generaciones emergentes. Nosotros ofrecemos un diplomado y, como Tercer Milenio, por ejemplo, antes de su seminario que ahora tienen, ofrecemos contenido. Nosotros no somos una institución que pueda ofrecer acreditación. Pero, por ejemplo, tenemos ahorita algunos acuerdos con instituciones como el Seminario San Pablo. Nosotros ofrecemos el contenido y ellos ofrecen la acreditación, ¿no? Entonces, tenemos un programa de diplomado de 2 años, más o menos. Tenemos también este programa de maestría en Ministerio a Generaciones Emergentes, que precisamente se está ofreciendo ahora de manera híbrida. Es decir, tenemos clases presenciales cada 6 meses, pero al mismo tiempo las transmitimos simultáneamente a través ahorita de Zoom, ¿no? Entonces, pues eso son ejemplos de lo que del uso de las tecnologías, que me parece que son usos apropiados, por supuesto, permiten alcanzar a otras personas. Me doy cuenta, yo creo, la verdad, creo que nada puede sustituir el salón de clases presencial, pero al mismo tiempo, pues tenemos esta oportunidad de ofrecer pues este entrenamiento. Yo les quiero agradecer de verdad a nombre de la Asamblea General, a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana, a estos 3 consiervos, varones del Señor, que se hayan tomado este tiempo para charlar acerca de estos temas que realmente creo que da para muchos horas más, pero agradecemos este esfuerzo que han dado al pastor David Silva en la Ciudad de México, que pastorea Puerta de Salvación. Así lo pueden encontrar también en sus redes sociales. Pastor David, ¿qué redes sociales tienes por si quieren estar ahí en comunicación contigo? Bueno, básicamente tenemos Facebook, Puerta de Salvación, CDMX, y también tenemos YouTube, también lo pueden buscar así. Tenemos también Twitter y Instagram. Todo igual, exactamente igual, y personalmente nada más David Silva, si es que por ahí les interesa ver alguna foto mía, que no subo tantas cosas, pero ahí estamos, y ha sido un privilegio poder estar con ustedes. Muchas gracias. Pastor Jorge Alemán, muchas gracias hasta Monterrey. Un abrazo, que pastorea la Iglesia Jesucristo, Fuente de Redención. ¿Qué redes sociales tiene? ¿Cuáles son las formas de contacto, Pastor Jorge?
Igual, las mismas que dijo el pastor David Silva, Instagram, Twitter, ahí está solamente como fuente de redención, sin el Jesucristo, fuente de redención, entonces lo puedes encontrar, y igual a un servidor a través de ellas. Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias. Pastor David Correa en Yucatán, en Progreso, Yucatán, pastoreando la Iglesia Jesús. Formas de contacto, Pastor David Correa. Bueno, tengo Facebook, pero lo uso nada más para propaganda del Instituto Next. Pero bueno, la iglesia tiene una página, es igesprogreso.org, y el Instituto nextmexico.org también. Tenemos ahí canales en YouTube también y algunas páginas en Facebook también, ¿no? En Facebook pues estoy como David Correa, y en Facebook la iglesia está como Iglesia Jesús Presbiteriana, así. Y el Instituto Next está así como Instituto Next México ahí en Facebook. Bueno, tengo WhatsApp, me toma como 2 semanas escribir un texto, así que prefiero hablar, ¿no? Pero bueno, ahí estoy en el 99, 93, 34, 10, 91 a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos a todos. ¿Puedo una mención más, Eliel? Claro, por supuesto. Como Iglesia Puerta de Salvación tenemos el Congreso Alabanza Suprema, que es un congreso de coros cristianos, y por favor también tienen página de Facebook. También hay una página de Facebook del material que hacemos para Escuela Bíblica de Vacaciones, que se llama Statura, así como estatura, pero sin la E, Statura. Ahí pueden pedir el material también. Y próximamente en el mes de octubre, celebrando el Día de la Reforma, tenemos un festival de música cristiana enfocado especialmente a los jóvenes que se llama Él Vive. Esta va a ser su 2ª edición. Esperamos en algún otro momento tener presencial, pero hemos tenido solamente en línea, pero también en el mes de octubre tenemos el Él Vive, así que los invitamos y los esperamos también para compartir con nosotros. Muy bien. Pastor Jorge Alemán, usted no diga que no le damos oportunidad también, aquí es el momento de los comerciales, pero quien quiera capacitarse el CPI, ¿no? Pues un servidor está en el Centro para la Plantación de Iglesias, ¿verdad? Y entrenando plantadores y pastores, y si igual, si quieren comunicarse con el Centro para la Plantación, aquí estamos para servirles de alguna manera. Muchas gracias. Pues ya se dieron cuenta que son nuestros invitados y pastores, gente muy ocupada, muy usada por el Señor. Les agradecemos muchísimo a cada uno de ellos y por supuesto a todos ustedes por el tiempo, por los minutos. Hemos orado que esta cumbre presbiteriana de liderazgo sea de bendición para cada uno de ustedes en los diferentes lugares de esta hermosa República Mexicana que amamos, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que avive, capacite y fortalezca su iglesia. Les agradecemos muchísimo por este tiempo. Yo soy el pastor Eliel Osorio del Hospital de la Fe aquí en Oaxaca. Les agradecemos de todo corazón este tiempo. Que el Señor les bendiga. Hoy vengo a agradecerte, hoy vengo a adorarte más y más. Jesús, por siempre seas exaltado, eres mi soberano, siempre te adoraré. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Diste tu vida por mí. Yo
Salvador.